Escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. Parte 3. El sistema del anarquismo. 5. Examen del programa socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata Obrero y la Asociación General de Trabajadores Alemanes, fundada por La Salle, son organizaciones socialistas en el sentido de que quieren una reforma socialista en las relaciones entre capital y trabajo. Los lasallianos, así como el partido de Eisenach, están únicamente de acuerdo en que para obtener esta reforma es necesario en primer lugar reformar al Estado, y que si esto no puede hacerse de manera pacífica, por medio de una amplia propaganda y un movimiento obrero legal y pacífico, debe emplearse la fuerza para llevar a cabo las reformas estatales. En otras palabras, el cambio debe efectuarse a través de una revolución política. De acuerdo con este punto de vista, casi unánime entre los socialistas alemanes, una revolución política debe preceder a la revolución social, cosa que en mi opinión constituye un grave y funesto error, porque toda revolución política que tenga lugar antes de una revolución social habrá de ser necesariamente una revolución burguesa, y una revolución burguesa solo puede servir para el advenimiento de un socialismo burgués, desembocando en un nuevo sistema de explotación más hipócrita y hábil, pero no menos opresor, del proletariado por la burguesía. Esta desdichada idea de la revolución política que, como dicen los socialistas alemanes, ha de preceder a la revolución social, abre de par en par las puertas del Partido Socialdemócrata Obrero a todos los demócratas radicales alemanes exclusivamente políticos, personas que tienen muy poco de socialistas. Así, ha sucedido ya en varias ocasiones que el Partido Socialdemócrata Obrero ha sido inducido por sus jefes, no por sus propios instintos colectivos, mucho más socialistas que las ideas de sus jefes, a confraternizar con los demócratas burgueses del Partido Popular, Volkspartei, un partido exclusivamente político que no solo es extraño, sino directamente hostil a cualquier socialismo serio. El programa del Congreso de Eisenach. Durante todo un año, desde agosto de 1868 a agosto de 1869, tuvieron lugar las relaciones diplomáticas entre los principales representantes de los partidos obreros y burgueses. El resultado final de esas negociaciones fue el famoso programa del Congreso de Eisenach, donde el Partido Socialdemócrata Obrero quedó constituido como tal. Este programa fue un verdadero compromiso entre el programa socialista y revolucionario de la Asociación Internacional de los Trabajadores, tan claramente expresado en los congresos de Bruselas y Basilea, y el bien conocido programa del democratismo burgués. El artículo primero de este programa nos sorprende ante todo por su disconformidad con el texto y el espíritu del programa básico de la Asociación Internacional. El Partido Socialdemócrata quiere instituir un Estado popular libre. Estas palabras, libre y popular, suenan bien, pero la tercera palabra, Estado, no suena bien a los oídos de un verdadero revolucionario socialista, enemigo sincero y resuelto de todas las instituciones burguesas sin excepción. Está en flagrante contradicción con el auténtico propósito de la Asociación Internacional y quita todo su significado a las palabras libre y popular. La Asociación Internacional de Trabajadores implica la negación del Estado, pues todo Estado es necesariamente un Estado nacional. ¿O acaso entiende con este término los autores del programa un Estado internacional, un Estado universal, o en un sentido más restringido, un Estado donde se incluya a todos los países de Europa Occidental y exista, para usar la expresión favorita de los socialdemócratas alemanes, sociedad moderna o civilización? Es decir, una sociedad donde el capital, que se ha convertido en el único propietario del trabajo, está concentrado en manos de la clase privilegiada, la burguesía, reduciendo a los trabajadores a la pobreza y esclavitud. ¿O quieren los jefes del Partido Socialdemócrata levantar un Estado que abarcaría a toda Europa Occidental, Inglaterra, Francia, Alemania, todos los países escandinavos, todos los países eslavos sometidos a Austria, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, España y Portugal? No, su imaginación y apetito político no abarca tantos países de una vez.
Lo que quieren ahora, con una pasión que no se toman el trabajo de disimular en la organización de su patria alemana, de una gran unidad pangermánica. El primer artículo que el programa sitúa como principal objetivo del Partido Democrático Socialista de los Trabajadores en la constitución de un Estado exclusivamente alemán son, antes que nada, patriotas políticos. ¿Dónde está, entonces, el internacionalismo? ¿Qué pueden ofrecer esos patriotas alemanes a la fraternidad internacional de los trabajadores de todos los países? Nada más que frases socialistas sin posibilidad de realización, frases contradichas por la base principal, exclusivamente política de su programa, el Estado alemán. En realidad, puesto que los trabajadores alemanes deben tender ante todo a la constitución de un Estado alemán, la solidaridad que desde el punto de vista de sus intereses económicos y sociales debería unirlos a sus hermanos, los trabajadores explotados de todo el mundo, y que debería, en mi opinión, ser la base principal y única de las asociaciones obreras de todos los países, esa solidaridad internacional se encuentra sacrificada necesariamente al patriotismo, a la pasión nacionalista. Puede suceder, por tanto, que los trabajadores de un determinado país, divididos entre dos lealtades y dos tendencias contradictorias, la solidaridad socialista del trabajo y el patriotismo político del Estado nacional, y obligados a sacrificar, como impone el primer artículo del Partido Socialdemócrata alemán, la solidaridad internacional al patriotismo, se encuentren en la infortunada posición de tener que unirse con sus propios burgueses contra los trabajadores de un Estado extranjero. Esto es precisamente lo que les ha sucedido a los trabajadores alemanes en el momento presente. La lealtad del Estado nacional es incompatible con el socialismo. Es evidente que mientras el objetivo de los trabajadores alemanes consiste en construir un Estado nacional, por muy libre y muy popular que se imaginen que es, y hay bastante distancia entre imaginar esas cosas y llevarlas a cabo, es especialmente cuando el propósito supone la reconciliación imposible de los alemanes de dos principales mutuamente excluyentes, ese Estado y la libertad del pueblo. Es evidente que continuarán sacrificando la libertad del pueblo a la grandeza del Estado, el socialismo a la política, y la justicia y la fraternidad nacional al patriotismo. Y está claro que su emancipación económica quedará como un hermoso sueño relegado a un futuro lejano. Es imposible lograr simultáneamente dos fines contradictorios. Si el socialismo y la revolución social implican la destrucción del Estado, es evidente que los que pretenden la construcción de un Estado deben renunciar al socialismo y sacrificar la emancipación económica de las masas al poder político de algún partido privilegiado. El Partido Socialdemócrata alemán debe sacrificar la emancipación económica y, en consecuencia, la emancipación política, o más bien su emancipación de la política, a la ambición y el triunfo de la democracia burguesa. Esto se deduce de una manera clara de los artículos 2 y 3 del programa del Partido Socialdemócrata. Los primeros párrafos del artículo 2 están casi en total acuerdo con el principio socialista de la Internacional, cuyo programa reproducen casi literalmente. Pero el párrafo 4 del mismo artículo, donde se declara que la libertad política es la condición preliminar de la emancipación económica, destruye completamente el valor práctico de ese reconocimiento a nivel de principios. Solo puede significar lo siguiente: trabajadores, sois los esclavos, las víctimas de la propiedad y el capital, y aspiráis a liberaos de ese yugo económico. Muy bien, vuestras aspiraciones son completamente legítimas, pero llevarlas adelante debéis ayudarnos a efectuar una revolución política. Más tarde, nosotros os ayudaremos a hacer la revolución social. Establezcamos primero con vuestras fuerzas un Estado democrático, una buena democracia burguesa como la de Suiza, y entonces os daremos la misma clase de prosperidad de que disfrutan los trabajadores en Suiza. Obsérvese, por ejemplo, las huelgas en Ginebra y Basilea. Para convencernos de que este increíble engaño expresa plenamente las tendencias y el espíritu de la socialdemocracia alemana y del programa y no de las aspiraciones naturales de los trabajadores alemanes comprendidos en este partido, basta estudiar el artículo 3, que enumera todas las reivindicaciones inmediatas y próximas
planteadas por el partido en su pacífica y legal campaña de agitación. Todas esas reivindicaciones tienen un carácter exclusivamente político, excepto la 10ª, que ni siquiera fue sugerida por los autores del programa, sino añadida durante la discusión provocada por una moción introducida por un miembro del Congreso de Eisenach. Todas las cláusulas recomendadas como objetivos principales de la acción práctica inmediata del partido no son sino el programa bien conocido de la democracia burguesa: sufragio universal, con legislación directa por el pueblo, abolición de todos los privilegios políticos, fortalecimiento de la nación, separación de la Iglesia y el Estado, y de la escuela y de la Iglesia, instrucción libre y obligatoria, libertad de prensa, de asociación, de reunión, de coalición, y por último, conversión de todos los impuestos directos en un impuesto único, directo y progresivo sobre la renta. Actualmente, el verdadero objeto, la verdadera meta de este partido es una reforma exclusivamente política del Estado. No tengo razón al decir que este programa es socialista solo en cuanto se refiere a sus sueños de un futuro muy lejano y que en realidad no es más que un programa puramente político y burgués. Y no estaré en lo cierto también al decir que si juzgáramos al Partido Socialdemócrata Obrero Alemán por este programa, cosa que yo no haría nunca, sabiendo que las genuinas aspiraciones de los trabajadores alemanes van mucho más allá, tendríamos derecho a pensar que el verdadero propósito de su creación fue utilizar a las masas trabajadoras como un instrumento ciego para alcanzar los objetivos políticos de la democracia burguesa alemana. La protección del trabajo y crédito estatal a las cooperativas. Este programa solo contiene dos cuestiones que no serían del agrado de la burguesía. La primera está en la segunda mitad del párrafo 8º del artículo 3º, que reivindica el establecimiento de una jornada normal de trabajo, la abolición del trabajo de los niños y la limitación del trabajo de las mujeres. Tres cosas cuya mención hace a los burgueses poner mala cara porque, siendo amantes apasionados de todas las libertades que pueden utilizar en su propia ventaja, piden para el proletariado la libertad de dejarse explotar y la libertad para oprimirlo y abrumarlo con el trabajo sin que el Estado tenga derecho a interferir. Sin embargo, los tiempos se están volviendo tan difíciles para nuestros pobres capitalistas que finalmente han accedido a tal intervención estatal, incluso en Inglaterra, cuya organización social está, hasta donde yo sé, muy lejos de ser socialista. Hay otra cuestión aún más importante de un carácter más definitivamente socialista en el párrafo 10º del artículo 3º, que solicita asistencia estatal y créditos estatales para la cooperación obrera y en especial para las asociaciones de productores con todas las garantías deseables de libertad. Ningún burgués aceptaría esta cláusula por su propia voluntad, por estar en absoluta contradicción con lo que la democracia burguesa y el socialismo burgués llaman libertad. Esto es, la libertad de explotar al proletariado, compelido a vender su trabajo al capital por el precio más bajo, no obligado por ninguna ley política o civil, sino por su situación económica de miedo y terror al hambre. Esta libertad, digo, no teme la competencia de las asociaciones de trabajadores, ni de las asociaciones de consumidores, de productores o de crédito mutuo, por la sencilla razón de que esas organizaciones, abandonadas a sus propios recursos, jamás podrán acumular capitales suficientes para plantear una batalla efectiva contra el capital burgués. Pero cuando las asociaciones de trabajadores estén sostenidas por el poder del Estado y respaldadas por el crédito estatal, no solo podrán combatir sino vencer a la larga a las empresas industriales y comerciales de la burguesía, fundadas solo con un capital privado, individual o colectivo en las sociedades por acciones, porque el Estado es, por supuesto, lo más fuerte de tales compañías. Trabajo financiado por el Estado. Este es el principio fundamental del comunismo autoritario, del socialismo estatal. El Estado, convertido en único propietario, tras un cierto periodo de transición, necesario para que la sociedad pase sin graves conmociones económicas ni políticas desde la presente organización del privilegio burgués a la futura organización de la igualdad oficial para todos. Se convertirá también en el único capitalista, banquero, prestamista, organizador y director de todo el trabajo nacional y en el distribuidor de sus beneficios.
Tal es el ideal, el principio fundamental del comunismo moderno. La revolución política y la social deben ir juntas. Deberíamos eliminar sin piedad la política de los demócratas burgueses y de los socialistas burgueses, que cuando declaran que la libertad política es la condición previa a la emancipación económica, entienden por esas palabras solo lo siguiente: las reformas políticas o una revolución política debe preceder las reformas económicas o a una revolución económica. En consecuencia, los trabajadores deben aliarse a los burgueses más o menos radicales para llevar a cabo una revolución política junto con la burguesía y después emprender una revolución económica contra ella. Protestamos enérgicamente contra esta funesta teoría, cuya única consecuencia posible es que los trabajadores sean utilizados una vez más como instrumento contra ellos mismos y caigan de nuevo en la explotación burguesa. Ganar en primer término la libertad política no significa sino limitarse a ella, conservando durante los primeros momentos las relaciones económicas y sociales en su mismo y viejo estado, es decir, teniendo a los propietarios y capitalistas con su insultante riqueza y a los trabajadores en su pobreza. Pero se alegan que esta libertad, una vez conquistada, servirá más tarde a los trabajadores como instrumento para conquistar más tarde la igualdad o la justicia económica. La libertad, en efecto, es un instrumento magnífico y poderoso. La cuestión, sin embargo, es saber si los trabajadores pueden realmente hacer uso de ella, si parará efectivamente a su posesión, o si, como ha sido siempre hasta ahora, su libertad política resultará ser solo una falsa apariencia, una mera ficción.